Fernanda Melchor es una de las grandes escritoras que tenemos hoy en la literatura mexicana. En el 2017, Random House publicó su novela Temporada de Huracanes. Anteriormente ya había mostrado un gran talento con su pluma, pero con Temporada de Huracanes la verdad es que ella vino a deslumbrarnos a todos. Esta historia fue nominada al prestigioso premio literario Men Booker, catapultando a Fernanda Melchor como una de las mejores escritoras latinoamericanas que tenemos. Para mí, Temporada de Huracanes es una de mis novelas favoritas. En Aquí no es Miami ya nos había presentado una serie de relatos un tanto documentales, periodísticos, narrándonos también sucesos que provenían de la violencia. Se centra mucho en ese tema, como que es un tema que le conmueve y ha ahondado de distintas maneras mediante su escritura. En Temporada de Huracanes nos presentó una ficción y me parece que hizo un trabajo espléndido. Si tú conoces esta historia te podrás dar cuenta que parece un coro de voces. Los personajes van narrando las cosas que están viviendo, pero de pronto cambian los narradores. Y algo que logra Fernanda Melchor con una maestría impresionante es escribir la manera precisa y exacta en la que ellos hablan, el modo de habla, la lengua empleada en esos contextos. Ella se la apropió y la llevó a la literatura. Y me parece que eso es lo más valioso de toda esta pieza literaria. ¿Por qué? Porque no solo nos cuenta una historia, es decir, hay una historia, obviamente nos está mostrando a personajes extremadamente complejos y hay una anécdota que nos cuenta, que en eso no me voy a meter porque no voy a spoilear nada. Sí nos cuenta una historia, pero la manera en que ella lo cuenta como escritora, la manera en la que ella nos introduce en ese universo ficticio marginado y lleno de miseria, es mediante el modo de habla de esas personas, de los habitantes de ese universo ficticio específico, desde la primera persona, y entonces lo logra con una maestría impresionante que nunca dudas. A veces pasa mucho en la literatura que hay autores que se quieren meter como a ciertos universos que tienen que ver con lo marginado, con lo barrializado, con la pobreza, con la miseria, y se meten en esos temas y entonces intentan retratar esos universos, intentan retratar esas formas de habla dentro de esos universos y no les sale. ¿Por qué? Porque se nota que a lo mejor nunca han estado en un contexto específico así y no saben cómo se relacionan esas personas, cómo se comportan. Y al momento de que ellos quieren llevarlo a la literatura les sale chafa, no se los crees. A mí me ha pasado eso con algunos autores que he leído que luego se intentan meter en ese tipo de universos marginados y no les sale, pues porque a lo mejor son autores que son muy privilegiados y nunca se han ido a meter a ese tipo de espacios para ver cómo se mueve el pedo ahí, ¿no? Y entonces pues no tienen ni puta idea de cómo hablan las personas, cómo se relacionan, cómo se mueven, cuáles son los códigos, ¿no? Y Melchor lo hace de una manera magistral. Yo no sé si ella conozca esos contextos, yo no sé, a lo mejor es probable, ¿no? Para que le salga tan bien, ¿no? El retrato de cómo se habla, porque no solo nos retrata personajes, ¿no? Sino que la manera en la que se expresan esos personajes es como, yo lo oigo y yo digo, claro, yo conozco un chingo de gente que habla así, que se expresa de esa manera. Y eso me parece impresionante, me parece maravilloso. Lo que a mí más me gusta de Temporada de Huracanes, ya la he leído 4 veces y digo, y las 4 veces la leo y digo, es que ese lenguaje es la manera en la que hablan los personajes, pero a fin de cuentas quien está haciendo hablar a esos personajes es Fernanda Melchor. Es decir,
Ella tiene una maestría impresionante para eso y también está muy marcado en Paradise. O sea, en Paradise llega a ser súper incómodo escuchar hablar a estos dos pendejos, ¿no? A los cómplices de lo que hacen, porque son súper guarros y son súper groseros y tú llega a ser incómodo escucharlos, pero yo lo leía y yo decía, yo conozco a gente así. O sea, yo conozco a gente que habla así y eso es algo muy impresionante de Fernanda Melchor, que logra transmitir eso. Me encanta. Bueno, aparte, qué rollo con su discurso, es decir, los temas que toca, a mí me parece que son los temas que durante mucho tiempo se han ocultado, ¿no? Es decir, como que las narrativas siempre tienen favoritismos hacia ciertas historias de vida, ¿no? Y como que meternos en este tipo de historias de vida es medio escabroso, y si no sabes meterte también ahí en ese tipo de vidas, puedes revictimizar personas, es decir, no nos metamos en esos temas. Pero creo que el hecho de que ella quiera hablar de la violencia y de cómo nace en distintos contextos, ¿no? Porque ella ya nos ha mostrado la violencia en sus 4 libros en distintos contextos. Y me parece que acá es un retrato como muy fiel, por más doloroso que suene, me parece que es un retrato muy fiel de muchas comunidades, espacios, lugares, pueblos, ranchos de nuestro país y de Latinoamérica y muy seguramente de todo el mundo, ¿no? La precarización existe en todas partes, pero lo impresionante de aquí es que ella nos introduce en vean, es decir, cómo se vive en este tipo de contextos específicos, en donde parece que ahí es una tierra de nadie, en donde no hay ley o la ley está coludida, en donde hay un sistema de cultura machista súper efervescente todo el tiempo, latente, ¿no? En el que los personajes todo el tiempo están metidos en situaciones de supervivencia y todo el tiempo están sobreviviendo en un contexto. ¿Por qué? Porque es marginal, porque es periférico, porque es precarizado. ¿Por qué? Porque son esos lugares que existen y que muchas veces así se llevan a cabo ese tipo de vidas, ¿no? Ojo, con esto no significa que se universalice, porque por ahí también escuché varios comentarios en algún momento que decían acerca de que ella estaba haciendo pornomiseria cuando salió la película, que bueno, ahorita quiero hablar un poco de la película, que decían que era pornomiseria. O sea, por qué vamos a nombrar de esa manera la miseria? O sea, la miseria existe, güey. Así como existe el privilegio y se retrata todo el tiempo. Así es, si incomoda, pues ni modo, qué bueno que incomode. No, o sea, qué bueno que incomode. Qué bueno que se muestre así de crudo, que se muestre así de real, porque así pasa. O sea, así pasa en muchos contextos, en muchos lugares, ¿no? Y peores, creo yo. Y pues aquí ella engloba muchos temas y eso me parece muy cabrón, ¿no? Porque son temas que son institucionales, estructurales, ¿no? Que son la violencia estructural desde el poder, el contexto, desde lo familiar, ahí hay otra institución, ¿no? Otra estructura, desde lo social, ¿no? Es decir, la represión, lo que llevan, hacia dónde te lleva la represión. O sea, la represión siempre te va a llevar hacia la clandestinidad, que no es la bruja, para ahí está, no es una figura que está ahí, es la figura de lo prohibido, la figura de lo que no se debe hacer, la figura de la clandestinidad. Pero, sin embargo, cuando todos están con ella, todos son felices y todos son libres, ¿no? O sea, y terminan matando eso, su propia libertad. Entonces es como
Me parece una historia súper fértil, una historia que nos puede hablar por muchas cosas, aparte de que tiene un valor estético impresionante en la manera en la que ella lo escribe, ¿no? En la manera en la que ella se puede apropiar un modo de hablar, punto, una forma de hablar, cómo se lo puede apropiar y escribirlo, o sea, no con las palabras de Fernanda Melchor, ¿no? Sí son sus palabras, vamos, pero no es ella quien nos está narrando eso. Ella es como una actriz que se mete en un papel y entonces empieza a hablar, interpretando, ¿no? Ok, y por otro lado, la película. La película, la verdad es que no me parece un mal trabajo. Me parece que la película está bien actuada, está bien dirigida. No sé si la edición sea la mejor. Lo que me pasó con la película fue algo que no me pasó con el libro. O sea, el libro no lo pude soltar. Y la película la tuve que ver en 2 días seguidos. Pero creo que tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, la literatura está pensada de una manera diferente. Ya en otro video hablé acerca de un poco de esto, de la diferencia de la cinematografía y la literatura. Y pues obviamente el libro de Melchor es una cosa muy orgánica, muy maravillosa, que uno lo lee y dices, wow, ¿no? Al tiempo que te impresiona su manera de escribir, al mismo tiempo te va impresionando con todo lo que dice y con todo lo que está planteando. Y la película, pues ¿qué nos queda en la película? En la película nos queda la anécdota, es decir, que ahí ya no entran las palabras de Melchor. Está la anécdota que plantea Melchor, pero ya con otro tratamiento pensado para la pantalla. ¿Y saben cuántas personas tocan un proyecto cinematográfico? O sea, aparte de la directora, que es Elisa Miller, una cineasta mexicana muy buena, en la cinematografía tocan muchos artistas ese tipo de creación, ¿no? Porque es otro tipo de arte y la literatura solo es de uno, el que lo escribe. Entonces, pues bueno, no, la película me parece que no es un trabajo mal logrado para nada. Me parece que las actuaciones están muy bien, los actores están maravillosos, los escenarios me convencieron, no sé por qué, yo me lo imaginaba todavía más miserable, los escenarios, ¿no? Cuando leía la historia, el pueblo y así. Si no han leído este libro, yo realmente les digo, léanlo. Y no solo lean Temporada de Huracanes, porque es un retrato de México y de toda Latinoamérica, como de los micro universos de cada casa y de cada pueblo, de cada rincón, de esos rincones que no se logran ver, de esos lugares que son invisibilizados y que todo pasa ahí. ¿Por qué? Pues porque no hay nadie que vea eso. Y eso es lo que está retratado aquí. Y bueno, no solo lean Temporada de Huracanes, lean sus 4 novelas, son maravillosas. Falsa Liebre también plantea una cosa ahí muy densa de abuso, sexo, menores de edad. En Aquí no es Miami, pues yo ya hablé un poco, es más documental, es más periodístico, pero igual retrata violencia con el narco. Y en Paradise a unos locos ya en un contexto privilegiado, pero bueno, la violencia ahí proviene desde otro lado, en Paradise. A ver si luego me he hecho un video de ese libro, que también me parece maravilloso y que me encantaría verlo en una película. Suscríbete si te gusta mi contenido.